Hey man, how are you? I'm very good, and you? Good morning. Well, buenos días. Buenos días, eso ¿Cómo es. está? Bien, ¿y usted? Muy bien, gracias. Pura vida. Pura vida. Turbo Tim, que es un locutor de radio de nuestro país que está trabajando ahora en Super Radio en un programa que se inicia a las 7:20 de la mañana y se extiende hasta las 11 de la mañana. Y yo los quiero invitar porque un día de estos tuve la oportunidad de escucharlo en la última hora, porque yo salgo de acá a las 10 de la mañana, pero en la última hora, y es bastante interesante y es bastante bonito para aquellos que están aprendiendo un poquito el inglés y quieran escuchar una emisora que alguien les hable en inglés y le responda algo en inglés, pues es bastante interesante que lo escuchen. Hoy se escapó, hoy anda de escapado. Help me out here. Yeah, You escaped today. I escaped today. Yes, we have a guest DJ today. Rick Graham, he's from the Canopy Tour, and it's his first time, primer tiempo, for the radio program. And he's a little nervous, but he's doing great. Sí, él lo que dice es que él dejó, ¿cómo es que se llama el muchacho? Rick Graham. Ajá, sí. Rick Graham, que trabaja en Canopy Tours. Ajá. Él lo dejó trabajando el día de hoy para poder venir a nuestro programa y pues dice que estaba un poquitín nervioso el hombre ahí, pero la cuestión es que aquí está Tim. Entonces, pues quería que Tim nos comentara un poquito sobre su historia. ¿Hace cuánto empezó Tim en lo que es I started back in 1973. I'm in 1973 in Seattle, Washington. En 1974 en Seattle, Washington. Yeah. Turbo Tim está poniendo buena música todos los días, de lunes a viernes, de 7:20 de la noche a 11 de la mañana. Oíme, de 7:20 de la noche, no, de 7:20 de la mañana a 11 de la mañana en Super Radio, para esos que les gusta la música un poquitín viejita, pues para que escuchen a Tim todas las mañanas y lo conozcan un poco y puedan conversar, y para los gringos también, pues que se sintonicen ahí al programa y lo puedan escuchar. Aparte de eso, también tiene un programa, Speak for the program Saturday's program. Okay, Saturday's show is called Born to be Wild, and again, it's classic rock and roll from the 60s and 70s. Again, like he was talking about, we play Yes, The Doors, Cream, Led Zeppelin, all the classic rock and roll that you remember, or if you've never been exposed to it before, you need to listen in. It's Saturdays, it's todo sábado, 9 a 11. 9 to 11 in the morning, and it's a lot of fun. It's a produced show. Now, we produce this show at Audio Studio International, and my producer and good friend is Hilbert Perez. And Hilbert's a friend of yours. Yeah. Okay. It's very friend. Very good friend. Sí, muy bueno amigo, is that? How do you say? Muy buen amigo. Muy buen amigo. Correcto, Okay. él nos está comentando que en su programa de los sábados, lo que son las cosas curiosas de la vida, yo siempre me pongo a pensar, yo entiendo todo lo que dice, pero cuando yo voy a hablar, me enredo toditito. Él lo que está diciendo es que los sábados de 9 a 11 de la mañana tiene su programa de rock que se llama Born to be Wild. Yo no sé si ustedes recordarán de una canción de un grupo llamado Steppenwolf, The Name for the Song. Born to be Wild, así es como se llama el programa. Es solamente de rock and roll, lo que estábamos hablando al inicio de la entrevista, donde programa Doors, Yes, Emerson, Lake and Palmer, Cream, Led Zeppelin. The whole idea of Born to be Wild, classics, rock and roll classics. The whole idea of Born to be Wild is to capture the feeling of the 60s. I grew up in the 60s in the United States. And I remember that. I remember buying the first Doors album when it first came, the Doors album with Break On Through and all that music, and Led Zeppelin, and hearing Yes for the first time, and Emerson, Lake and Palmer. And that's why I wanted to become a DJ. That music moved me, and that time moved me, the feeling of peace, love, and understanding. You know that feeling? Well, that's more than just an expression. That was a way of life in the 60s. And that's what we're trying to capture. We're trying to recapture that déjà vu, if you want to say that, déjà vu, in our program, Born to be Wild. Bueno, más o menos un poquito de lo que él estaba tratando de decir es que él tomó ese nombre de Born to be Wild, de esa vivencia, de ese sentir que ellos en la década de los 70s, pues empezaron 60, 70, ¿sí? Empezaron pues a disfrutar y a sentir aquello de la paz y el amor y todo este montón de cosas. Y como él era DJ en esa época, de los 60, 70, más o menos por ahí, y él vivió esa época, aparte de eso, pues es como un sentir, el nacido para ser salvaje, porque esa es la traducción, es como un sentir, es lo que Tim
quiere pues expresar por medio de su programa que con esta música que son los classics o los rock and roll classics, pues que se sientan como salvajes realmente, pero no salvajes de esos que hacen desórdenes, sino salvaje en el sentido de la música, el sonido, la estridencia de ese rock and roll que empezaba a armarse en la década finales de los 60s, principios de los 70s, más que nada con la onda de Led Zeppelin, de Doors, Creedence, Clearwater Revival, y otras agrupaciones más por ahí que existieron en esa época del rock and roll. Estamos conversando con Turbo Tim, que los invito de verdad muy cordialmente para que todos los días en la mañana pues escuchen el programa de Breakfast in America. Breakfast in America, que es el nombre de una canción, por cierto, de otra agrupación llamada Supertramp. Sí, exactamente, from Supertramp. Supertramp. Yes. ¿Por qué el nombre Breakfast in America? Breakfast in America is, again, 7:20 to 11 o'clock, Monday through Friday. And the music, we play music from the 50s all the way to the 80s. 80s. Yeah, 50s 80s. to the 80s. Okay. Well, all the way from Elvis Presley to Genesis and everything in between. And the music's más suave, a little softer, a little more mellow. It's more for the people out there in the offices, you know, people listening in bank buildings and that we want to appeal to a broader audience. Yeah. Okay? And so we play more music like John Denver, we play music from the Carpenters and the Rascals from the 60s, that kind of music. So it's a little bit softer, but we do the same very interactive show. We have a lot of calls. We people telephone in with requests. And we try and talk. And with my limited Spanish, mi español, poquito, we talk on the phone. Buenos días, ¿cómo está? What's your favorite radio station? ¿Cuál es tu emisora favorita? Sí? Okay. Super Radio, of course, Super Radio, 102.3. And we also give away many prizes. We give away T-shirts and trips with like the Canopy Tour or Aventuras Naturales. Very interactive. I play my guitar. I'm not a good guitar player, but we sing. You have a chance to sing with Turbo Tim every morning, Monday through Friday, on Super Radio's Breakfast in America. And if you sing with me, you win a very nice prize. Okay? And we do this. We do it in Espanol. And then I do the entrevistas. I try to do them in Espanol. Questions in English. I have an engineer there, Javier Castillo, engineer extraordinaire Javier Castillo, and he helps me with mi Espanol. So if I have a problem, I'm speaking on the telephone and people don't understand me, Javier helps me. So the engineer there. So it's perfect. It's nice. Very nice. Yeah. Ok, vamos a comentarles un poquito, a ver si me recuerdo todo lo que me dijo, que es bastante interesante. Es que este hombre habla como él solo, ¿verdad? Entonces, lo que nos estaba tratando de comentar es que el programa Breakfast in America lo que pone más que nada es música suave, música de The Carpenters, The Rascals, Free Dog Night, y otras agrupaciones más por ahí, pero sobre todo es un programa muy para gente de oficinas, para gente que está tal vez en la casa haciendo algún tipo de oficio, o la gente que se va levantando, bueno, que a las 7:20 de la mañana, muchos que se van levantando porque entran a las 9 a trabajar. Entonces, es música muy suave, es música muy tranquila, y aparte de eso, pues el programa pueden interactuar con Turbo Tim, porque él pues lleva su guitarra y se pone a cantar con la gente a través del teléfono canta con él hace preguntas, tiene premios, aparte de eso regala camisetas, regala viajes ¿cómo es eso? El reventazón, para el Canopy, y un montón de premios que les tiene Turbo Tim todas las mañanas en su programa Breakfast in America. Vamos a hacer una pequeña pausa, vamos a ir ¿tenemos listo corte comercial, Mario? Sí, ok, bueno, vamos a ir un corte comercial y estaremos regresando, vamos a ir un poco de música, luego regresaremos con Turbo Tim, y ustedes si quieren hacerle algún tipo de pregunta a Tim, pues lo pueden realizar a través del 224-2400 de Radio Mensajes. Y ahora, Turbo Tim, you play the guitar in this program? Absolutely. We'll play it live, right here on the air. Live? Yes. Turbo Tim, live here in TVA, the music channel.